Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al auditorio Madre Caridad Brader de la Universidad Mariana de la ciudad de Pasto, a la instalación del 12º encuentro de la Jurisdicción Constitucional, 25 años de la jurisprudencia, con la presencia del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Damos inicio al presente acto con las notas del himno nacional de la República de Colombia, interpretadas por la soprano Natalia Enríquez y el maestro Dani Cabrera. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, el surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, el surcos de dolores, el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprenden las palabras del que murió en la cruz. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, el surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, el surcos de dolores, el bien germina ya. A continuación, el himno del Departamento de Nariño. Desde el mar hasta el Coleras, desde el monte hasta el confín, hay arrullos de bandera y alborozos de clarín. En el marco triunfal de la historia suena un grito a la cumbre ascender. Las trompetas anuncian la gloria y Nariño responde vencer. Salve, oh tierra, tus fértiles campos que eternizan divinos pinceles. Ya retoñan tus viejos laureles junto al blanco rosal de la cruz. Desde el mar hasta el Coleras, desde el monte hasta el confín, hay arrullos de bandera
himno de la ciudad de Pasto. Bravo pueblo de mi coraza, luz interna de pétreo fanal, ese cambio fortín de la raza, se hace escudo en su diestra triunfal. 4 siglos de credo y de gloria, hierro y bronce torturan su sien. Y fecundan el sorgo y el grano bajo el vaso origen del sol. Bravo pueblo de mi coraza, luz interna de pétreo fanal, ese cambio fortín de la raza se hace escudo en su diestra triunfal. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. A continuación escucharemos las palabras del señor alcalde de Pasto, doctor Pedro Vicente Obando. Doctor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Doctor Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional. Señor Ministro de Justicia y Derecho, doctor Enrique Gil. Señor Fiscal General de la Nación, doctor Ernesto Humberto Martínez. Señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo. Doctor Juan Carlos Galindo, Registrador Nacional. Señores presidentes de las altas cortes, doctor Rigoberto Echeverri, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Jorge Octavio Ramírez, presidente del Consejo de Estado. Doctora Marta Lucía Olano, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Camilo Romero, gobernador del departamento. Doctora María del Socorro Paredes, rectora de la Universidad Mariana. Doctor David Luna, ministro de las TIC. Demás funcionarios del Gobierno Nacional, distinguidos funcionarios todos de la rama jurisdiccional, distinguido auditorio. Para Nariño y particularmente para el municipio de Pasto y sus autoridades, es un honor que ustedes hayan decidido conmemorar el 25º aniversario de la creación de la Corte Constitucional. Bienvenidos a esta ciudad. Este territorio en el que habitamos personas amantes de la paz, emprendedoras y respetuosas de la legalidad, es propicio para reflexionar sobre el impacto y la eficacia de las actuaciones de esta Corte en este periodo histórico para Colombia. Es indudable que uno de los aportes más importantes de la Constitución Política de 1991 fue la creación de la jurisdicción constitucional y concretamente de la Corte Constitucional. Hace un cuarto de siglo, Colombia, en búsqueda de propósitos democráticos y humanistas, construyó el nuevo pacto, cuya custodia está en sus manos, señores magistrados. Para la sociedad colombiana es muy importante establecer si las grandes aspiraciones depositadas en la Constitución, como la legitimidad de las instituciones, la garantía de los derechos fundamentales, la democracia pluralista y las profundas transformaciones sociales se han alcanzado. Necesarias reflexiones si el propósito es la construcción de un país justo, equitativo y democrático
en el nuevo contexto de una justicia especial para la paz. Hoy, más que nunca, cuando el pueblo pierde la fe en sus instituciones democráticas, la Corte Constitucional es uno de los últimos bastiones donde sabemos se garantizan los derechos fundamentales, que son uno de los mayores logros de la Constitución Política de 1991. En el entorno de los complejos y de las difíciles encrucijadas y retos vividos que nuestro país ha tenido en estos 25 años, se ha madurado el anhelo de la construcción de una paz estable, duradera e incluyente, que amerita replanteamientos en varias estructuras de las diferentes ramas del poder público, incluyendo la reforma a la justicia. Porque como lo señala el doctor Luis Guillermo Guerrero, cuando ocupaba la vicepresidencia de esta Corte, decía: la Constitución por sí misma no es la solución a problemáticas como la pobreza y la desigualdad, pero sí es el camino para mejorar estos aspectos y la única muestra de consenso colectivo. Colombia ha sido testigo que esta Constitución, bajo su amparo, ha sido objeto de innumerables reformas con la participación de las fuerzas sociales, políticas y económicas. Es necesario hacer prevalecer el respeto por los mecanismos y herramientas de participación ciudadana que posibilita a la comunidad la defensa integral de sus derechos. Pero también, honorables magistrados, consideremos los efectos negativos que ha causado a los entes territoriales la reforma que se hizo de la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 del 2001, que modificó la Ley 60 de 1993, conocida como Ley de Transferencias, que asignaba competencias y recursos financieros bajo el criterio de necesidades básicas insatisfechas. Reforma que dio sustento a la Ley 715, redistribuyendo competencias por niveles territoriales con disminución significativa en la asignación de recursos a importantes sectores como educación y salud, que hoy se ven abocados a periódicas crisis presupuestales. Todo este marco es pertinente para confirmar que la Corte Constitucional avanza en el camino de transformación jurídica, social y cultural de nuestra sociedad. A ello se suma su papel fundamental en el proceso hacia la paz, la consolidación de los derechos humanos y la descentralización como un elemento fundamental para la autonomía de los entes territoriales. Como lo anotaba el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, abro comillas, para quienes somos demócratas, era supremamente grato escuchar la necesidad de suscribir un nuevo contrato, un pacto social, pero el constituyente de 1991, a mi juicio, decía el doctor Gaviria, procedió con una excepcional sabiduría. Estábamos y estamos viviendo una especie de estado de naturaleza donde el hombre es lobo para el hombre y ese estado es absolutamente indeseable. Jurídica y éticamente le corresponde a esta honorable corporación ser garante de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución y de los principales valores y principios que orientan los destinos de nuestro Estado social de derecho. El pueblo cifra su esperanza en ellos y además así lo demanda. Señor Presidente de la República, señor Presidente de la Corte Constitucional y demás dignos invitados a este evento, su presencia en esta ciudad constituye un hecho histórico
que anuncia desde el sur el devenir promisorio de la nueva institucionalidad jurídica para nuestra amada patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. A continuación, las palabras del señor gobernador del departamento de Nariño, doctor Camilo Romero. Señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, señor presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil, fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, señores presidentes de las altas cortes, Rigoberto Echeverri, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Octavio Ramírez, presidente del Consejo de Estado, Marta Lucía Olano, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, señor alcalde del municipio de Pasto, Pedro Vicente Obando, rectora de la Universidad Mariana, rectora encargada María del Socorro Paredes, mi saludo también cordial a Esteban Santos, hijo del presidente de la República, a los señores magistrados de las altas cortes aquí presentes, bienvenidos a este sur, bienvenidos a esta tierra, a toda la comunidad académica, a los funcionarios de presidencia de la República, de gobernación, de alcaldía, a todos y todas, mi cordial saludo y muy buenos días. Yo quiero primero hacer referencia al grado de importancia de este evento en este lugar, en esta tierra, en este Nariño. Este departamento nuestro es sin duda una síntesis de Colombia. Y cuando digo síntesis del país es por las problemáticas que vivimos, que son las del país, pero también por las potencialidades que tenemos, que son las del país. Este Nariño con grandeza es el único lugar, el único rincón de Colombia que recoge en su geografía Andes, Pacífico y Amazonía. Solo aquí es posible en 6 horas recorrer desde la Amazonía, pasar los Andes y llegar al Pacífico. Y esa diversidad geográfica es también la diversidad de nuestra gente, de hombres y mujeres afro, indígenas, campesinos, mestizos, que representan y reflejan lo que es el territorio nacional, lo que es nuestra patria. Están ustedes, pues, en una síntesis de Colombia y reconocemos que tenemos dificultades, muchísimas, sin duda, pero también reconocemos esas potencialidades y es en lo que queremos centrarnos y es lo que queremos rescatar el día de hoy. Es decir, que estamos desde este sur dispuestos no solo a estirar la mano para pedir, sino también para aportar, y aportar en los momentos difíciles que vive la patria, que también hay que reconocerlos. Salir de las crisis implica primero el reconocimiento de la problemática. Y en Nariño podríamos mencionar varias. Ustedes han sido testigos del problema de conectividad de nuestro departamento de Nariño. Un departamento ubicado al sur de nuestro país, con la vía panamericana como principal acceso. Tenemos problemas de conectividad aérea, terrestre, marítima. Este departamento nuestro hoy tiene una preocupación que quiero dejar sentada aquí y que hablaremos con el presidente de la República. Ya nos pasó con una concesión de Devinar, que era la posibilidad de tener una doble calzada entre Pasto y el aeropuerto de Chachagüí. Un dolor de patria, unos recursos allí estancados durante muchos años. Y no queremos que esa historia se repita en la doble calzada desde Catambuco hasta Rumichaca. Necesitamos nosotros, sin duda alguna, esa conectividad para nuestro departamento de Nariño. Tenemos complejidades y reconocemos la problemática de ser el departamento con más cultivos de uso ilícito, no solo en nuestro país, en el mundo. Problemática que debe afrontarse de manera integral, como lo hemos planteado. Gobierno nacional, gobierno departamental, gobiernos municipales, comunidad. Una comunidad que ha vivido durante décadas
de esa economía ilegal, pero que es una realidad en nuestro territorio. Reconocemos miles de problemáticas de nuestro sur, pero estamos dispuestos a afrontarlas y a salir adelante. En medio de esas dificultades, este departamento nuestro, sin restricción alguna, con apuesta por la esperanza, con fe en el futuro, le dijo de manera contundente sí a la paz. Un departamento que sufrió, que vivió, que padeció el conflicto armado, se puso de pie. Ese territorio nuestro en cada municipio se levantó para decir queremos la paz, pero una paz que sea la paz más allá de la firma de un acuerdo con las FARC, la paz que signifique oportunidades para todos, lo que el gran Sergio Jaramillo denominaba paz territorial. Esa fue la apuesta desde el sur y desde nuestro departamento. Y es allí donde nosotros queremos centrar hoy la apuesta principal. Este evento no puede ser nada distinto a la respuesta institucional del Estado ante el momento de crisis que vive Colombia. Y ese momento de crisis que vive el país tiene nombre propio. Es una crisis de confianza de nuestros ciudadanos, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Es una crisis profunda que vive este país frente a sus instituciones. Hoy no puede ser nada distinto que la respuesta de las instituciones ante los ciudadanos. Mi esperanza profunda está centrada en los ciudadanos del común. Nuestra esperanza profunda está en construir las bases desde la institución para que sea la ciudadanía la gran protagonista. Hoy yo quiero contarles que quisiéramos un país en el que sea posible que los ciudadanos puedan ver la declaración juramentada de bienes de todos sus funcionarios, más allá de una declaración de renta, de una hoja de la DIAN, que la gente pueda ver hasta cuánto tienen los funcionarios en sus cuentas de ahorro, en sus cuentas corrientes, cuáles son los bienes que tienen cada uno de los funcionarios. Nosotros, amigos y amigas, somos funcionarios públicos, somos servidores públicos, estamos para servirle a nuestra gente y a nuestra ciudadanía. Es la gente la dueña de la administración. Nosotros, la gente, digo, es la dueña de los recursos que tenemos en este país. Nosotros simplemente estamos para administrar de la mejor manera lo que es de todos y de todas. Quisiéramos un país en el que la participación ciudadana sea vinculante y no solo sea el ejercicio de invitarlos a votar cada 4 años y no solo sea el ejercicio de escuchar sus opiniones, sino de tomar en cuenta esas opiniones, convertirlas en decisión, es decir, tener la posibilidad de una participación ciudadana vinculante, que lo que decida la ciudadanía lo haga el gobierno. Quisiéramos tener nosotros la posibilidad en este país del presupuesto participativo, que sea la ciudadanía la que define y determine dónde se deben invertir los recursos públicos. Son los mejores guardianes, es nuestra gente la que sabe, la que siente el dolor de patria, y son ellos los que nos pueden indicar en dónde se requieren esos recursos públicos. Nos gustaría, sin duda alguna, un ejercicio en el que la ciudadanía sea protagonista, un ejercicio de un gobierno abierto. Así quisiéramos nosotros el país. Por ahora, yo les puedo dar una certeza, con fe profunda en lo que hacemos desde el ejercicio de lo público, de recuperar lo público. Lo público es lo que es de todos y de todas, de impulsar ni más ni menos que el valor de los propósitos comunes. Y esos propósitos comunes son los que enaltecen realmente a los pueblos. Mientras esto se da en Colombia, puedo darles, digo, certeza plena, que eso que quisiéramos para el país es hoy una realidad en este territorio, en esta gobernación del departamento de Nariño. Aquí tenemos presupuesto participativo, terminaremos este evento y llegará hasta Chachagüí para que sea esa ciudadanía la que defina en qué invertimos los recursos de regalías con proyectos tipo. Es aquí donde publicamos la declaración de bienes juramentadas de todos los funcionarios de la gobernación del departamento de Nariño. Es aquí, en este territorio, en donde valoramos en alto grado la recuperación de lo público, así nos cueste, así genere inconvenientes en el ejercicio de gobierno, de intereses privados o de intereses políticos. Pero nos jugamos el todo por nuestra ciudadanía y por nuestra gente. Esto finalmente tendrá que ser una respuesta institucional enfocadas solo en algo que el país pide a gritos y no es otra cosa que una lucha frontal contra la corrupción. Y la lucha frontal contra la corrupción tiene que pasar de firmas y de pactos a ser realidades. Y nosotros hoy tenemos y le queremos aportar al país 13 herramientas constituidas ya de lucha contra la corrupción.
Nosotros queremos ponerla a disposición del país, queremos ponerla a prueba en toda Colombia. Me encontraba con funcionarios del Consejo de Estado anoche y me decían: estamos siguiendo de cerca lo que están haciendo y queremos replicarlo en el Consejo de Estado. Así es que estamos dispuestos desde este sur, con la grandeza y la valentía de siempre, con la valentía histórica de todos los años, con la misma que se puso de pie el campesinado, los indígenas de este departamento nuestro, los afro, en el año 2013, para reclamar un COMPES agropecuario que todavía seguimos reclamando, para que haya justicia. Nosotros queremos la paz para este país, y la paz implica el silencio de los fusiles, sin duda, pero también implica justicia social y oportunidades para todas y para todos. Mis amigos y amigas, bienvenidos a este sur, bienvenidos y gracias por hacer posible este evento a nuestro paisano Luis Guillermo Guerrero. Bienvenidas todas las autoridades. Aquí debe haber una respuesta institucional del Estado frente a los ciudadanos de a pie de Colombia. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, señor gobernador. A continuación, las palabras del señor presidente de la Corte Constitucional, doctor Luis Guillermo Guerrero. Señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, señor ministro de Justicia y del Derecho, doctor Enrique Gil, señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señor procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, señor registrador nacional del Estado Civil, doctor Juan Carlos Galindo, señores presidentes de las altas cortes, Rigoberto Echeverri, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Octavio Ramírez, presidente del Consejo de Estado, doctora Marta Lucía Olano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, señor gobernador del Departamento de Nariño, doctor Gamilo Romero, señor alcalde de la ciudad de Pasto, Pedro Vicente Obando, señores representantes a la Cámara, señores senadores, señor senador Eduardo Enríquez, señores magistrados de la Corte Constitucional, señor vicepresidente, doctor Alejandro Linares, señores magistrados de las altas cortes que nos acompañan, Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo Superior, señores jueces, señores exconstituyentes, doctor Juan Carlos Esguerra, doctor Florentín Meléndez, magistrado de la Corte Suprema de El Salvador, señores estudiantes, señoras y señores. Bienvenidos al 12º encuentro de la jurisdicción constitucional. Y para quienes nos acompañan provenientes de otros lugares de Colombia, bienvenidos también a la ciudad de San Juan de Pasto y a este escenario de la Universidad Mariana, que por razones regionales y personales es muy próximo a mis afectos. Este centro educativo es obra de la comunidad de religiosas franciscanas de María Inmaculada, que se originó en la ciudad de Túquerres, al sur del departamento de Nariño, con la religiosa suiza y beata Madre Caridad Brader. La comunidad franciscana ha estado presente en la educación de miles de niñas del departamento de Nariño y desde 1964, con el propósito de ampliar su misión educativa, por iniciativa de un congreso de exalumnas y con el apoyo del gobierno suizo, impulsó el que inicialmente fuese Instituto Mariano de Educación Superior y que luego, bajo la rectoría de la Madre Elizabeth Guerrero Navarrete, se convirtió en universidad. Este encuentro de la jurisdicción constitucional se desenvuelve en el marco de los 25 años de la instalación de la Corte Constitucional. Y en ese contexto nos pareció oportuno provocar una reflexión crítica sobre la labor desarrollada por la Corte en ese periodo. Tiene lugar este encuentro también en momentos cruciales de la historia del país. Y podría parecer extraño que, estando los asuntos constitucionales en el centro de las dinámicas generadas por el Acuerdo de Paz, no sea ese uno de los ejes centrales de este evento. Ello, sin embargo, tiene explicación en la naturaleza de la función que le corresponde ejercer a la Corte Constitucional y las competencias que le han sido atribuidas. Como quiera que justo en este momento, la Corte, en el escenario de su labor jurisdiccional, se ocupa precisamente de la revisión automática de todos los desarrollos normativos del Acuerdo de Paz, lo que excluye la posibilidad de un pronunciamiento o un ejercicio reflexivo sobre esos temas que tenga lugar en un escenario distinto.
Con todo, parece claro que este encuentro no puede ser ajeno a esa realidad. Y desde ese punto de vista, no deja de ser significativo que se haya escogido a la ciudad de Pasto y al departamento de Nariño como sede del 12º encuentro de la jurisdicción constitucional. Y tiene particular significación porque, por las razones que trataré de exponer brevemente, el departamento de Nariño plantea un claro desafío al propósito de construir una paz estable y duradera, que es la aspiración colectiva que sigue a la terminación del conflicto armado con las FARC. El hoy departamento de Nariño, después de los azarosos tiempos de la independencia, cuando los pastuzos se convirtieron en un sólido bastión realista y en un formidable obstáculo para los ejércitos que luchaban por la independencia, en contraste con lo que había ocurrido más al sur, en la exprovincia de Obando, en donde se habían gestado movimientos comuneros que propugnaban por la autonomía. Después de esos sucesos históricos, digo, que por circunstancias suficientemente conocidas tienen visos trágicos para la gente de estas tierras del sur, Nariño se convirtió en un remanso de paz, de gente buena y trabajadora, pero marcado como territorio por la marginalidad y el atraso, realidad que en buena medida obedecía al bloqueo que la imponente geografía había impuesto sobre sus habitantes. Ignacio Rodríguez Guerrero, en sus estudios geográficos sobre el departamento de Nariño, publicados en 1939, nos dice, abro comillas, los primeros caminos que cruzaron el actual territorio nariñense fueron construidos por los incas peruanos en su expansión imperialista desde Quito hasta los lindes del Mayo y San Agustín. A través de ellos se realizó en buena parte la conquista española y hasta los albores del siglo XX fueron esos caminos el único medio de comunicación de las comarcas surcolombianas con el norte del país y con el Ecuador. Desde entonces, cierro comillas, desde entonces el empeño ha sido siempre por la integración. La hasta hoy inconclusa carretera panamericana al norte, que se dio al servicio apenas hacia 1976 para reemplazar la vieja carretera que transitaba por la Unión. El esfuerzo ingente, sostenido durante décadas para obtener la vía al Pacífico que conectara la sierra a través de la sabana de Túquerres con Tumaco y con Barbacoas. El bloqueo que todavía se mantiene con el Putumayo, lo que hoy por hoy significa el marginamiento del departamento de Nariño de un corredor vial de tanta importancia como el constituido por la vía Pitalito-Mocoa. Esas barreras perpetúan la pobreza, acentúan la marginalidad, cercenan las oportunidades, aíslan a las colectividades. Y en todo ese proceso es ilustrativo lo que ocurrió con la vía al mar. Después de muchos años de una carretera de muy precarias condiciones, se logró modernizar la vía entre Túquerres y Tumaco, en un trazado que incluye importantes obras de ingeniería y que significó la habilitación de una carretera de muy buenas especificaciones. Ello permitía que la gente de Pasto viajara fácilmente hasta Tumaco y que con la misma facilidad los productos del litoral llegaran con facilidad a la sierra. Se abrieron nuevas oportunidades de inversión, de trabajo, de intercambio. Pero entonces se instalaron justo allí los grupos armados al margen de la ley, lo que hizo que en lugar del progreso que prometía la integración, fruto de la laboriosidad y la industria de nuestra gente, de los capitales atraídos por las nuevas posibilidades, se enseñorearan la violencia y las economías ilegales, el desplazamiento. Es claro que la construcción de paz exige la presencia del Estado en los territorios, el desplazamiento de los violentos, la afirmación del derecho y del orden, la garantía de las libertades. Y ese es el desafío que plantea hoy el departamento de Nariño. Desafío formidable a la voluntad y al anhelo de paz de los colombianos. La necesidad de construir la paz en los territorios implica la necesidad de traer sosiego a una tierra martirizada como la costa pacífica colombiana y entre nosotros a Tumaco, al Charco, a Barbacoas y a otras poblaciones del litoral. Se requiere integración de las comunidades, la reactivación de proyectos productivos, la reconstrucción del tejido social. Y allí reside, señor presidente, un desafío de enormes proporciones por la dimensión que ha tenido la violencia y la marginalidad, por las complejidades del fenómeno, por los esfuerzos de reconstrucción que se requieren y que tienen carácter inaplazable. Ese es, señores y señoras, el contexto en el que se desenvuelve este evento. Y en ese propósito hacia la paz, a la Corte Constitucional le corresponde la tarea de velar por la integridad de los compromisos que constituyen nuestra Carta Fundamental. Y aquí nos enfrentamos a otro desafío, de diferente naturaleza, pero no de menor complejidad. Se trata del lugar que la
lograr que la construcción de la paz convoque a todos los colombianos, que se preserven los consensos fundamentales y que solo se logren otros nuevos allí donde ello sea necesario. Se ha cumplido en Colombia un proceso de paz dentro de un orden constitucional. Estamos ante una paz bajo el orden constitucional. Ello implica tanto la reincorporación de los violentos como la admisión de que se requieren transformaciones estructurales en los ámbitos de participación, de desarrollo agrario, de atención a las víctimas. Y en ese empeño a la Corte le corresponde preservar el consenso contenido en la Constitución. Esa es la misión que nos ha sido confiada, el compromiso que asumimos al jurar fidelidad a la Constitución, el que nos impone la naturaleza de nuestras competencias. Está en el escenario de la política la construcción de los nuevos consensos que requiere el afianzamiento de la paz, esfuerzo que exige una convocatoria amplia para convertir en imperativos jurídicos vinculantes para todos los compromisos políticos que se consideraron presupuesto del acuerdo. El imperativo que impone la consecución y el afianzamiento de la paz no puede dejar de lado ese ejercicio deliberativo. Una paz bajo la Constitución exige que las soluciones se tramiten al amparo de las previsiones constitucionales. De este modo, ese propósito implica ampliar ahora los espacios de participación, de deliberación, impone acoger a quienes deponen las armas, pero exige también mantener la apertura del debate, obtener el asentimiento democrático, convencer los espíritus, integrar los procesos al subconsciente colectivo, de manera que se consiga una adhesión como aquella que fuimos capaces de construir en 1991. La paz estable y duradera requiere ese compromiso colectivo con la Carta Fundamental, portadora de los consensos que conforman el presupuesto de la convivencia pacífica. En ausencia de esas coincidencias sobre lo fundamental, los procesos son frágiles, producen marginamiento, extrañamiento de colectivos y personas, fractura social. Esa es la tarea que debe asumir la Corte, leer el acuerdo de paz y sus desarrollos normativos a la luz de la Constitución. Y en esa tarea tiene que hablarles a todos los colombianos. Única manera de superar la polarización que se exteriorizó en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado y que aún perdura. Ese es también un ejercicio de construcción de paz que nos concierne a todos y que en cuanto a la Corte atañe, conduce a la afirmación del valor superior de la Constitución, del Pacto de Convivencia, cuya efectiva realización es el presupuesto ineludible de la paz. En este encuentro se pretende un diálogo abierto sobre el papel de la Corte y el impacto de sus decisiones. Es claro que la actividad de la Corte impacta a las personas, en particular a quienes a través de la acción de tutela obtienen la protección de sus derechos fundamentales, pero también a los destinatarios de las órdenes de protección que pueden tener implicaciones muy gravosas. En otras ocasiones y en otros escenarios se imponen o se impactan amplios colectivos. Es el caso de las decisiones sobre consulta previa o las relativas a la protección del ambiente, o aquellas en las que, a manera de precedente, se establecen definiciones de amplio espectro en ámbitos como la salud o las pensiones. Y hay, finalmente, decisiones de impacto nacional por su magnitud o por su naturaleza, por sus profundas implicaciones en la vida colectiva. La enorme significación de todos esos impactos implica la conveniencia de valorar el sentido de lo ocurrido en estos 25 años, establecer lo que se ha hecho bien, lo que aún puede hacerse, lo que cabe repensar, lo que quizás sea posible y preciso reorientar. Se han previsto unos ejes temáticos que giran en torno al control abstracto, con efecto inmediato y definitorio, no exento de controversias en asuntos como sustitución de la Constitución o sentencias moduladas. La participación política, el fenómeno discriminatorio, el medio ambiente, son todos temas en los cuales la Corte ha producido decisiones que repercuten sobre las personas y por eso hemos invitado a expertos para hacer una valoración del impacto, para tener una mirada desde afuera, para hacer un ejercicio conjunto de reflexión y autocrítica y en la perspectiva de afianzar el control y de cumplir cada vez de mejor manera la tarea de garantizar los derechos y de preservar la integridad y la supremacía de la Constitución. No puedo concluir sin hacer unas reflexiones sobre los dolorosos momentos que se viven en la administración de justicia por cuenta de fenómenos de corrupción que podrían haber permeado al más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, nuestra Corte Suprema de Justicia. Se trata de una realidad que lacera el alma individual y colectiva, que nos interroga, nos debe interrogar como sociedad, porque ¿qué sociedad es esa en la que los corruptos se atreven a acercarse a las Cortes y en la que deplorablemente algunos de sus integrantes pueden haber caído en la espiral de la quiebra de los valores? Lo que ha
Lo que ha ocurrido corroe el sentimiento constitucional, da lugar a una crisis de credibilidad y socava la confianza pública. Una confianza que había sido construida desde el diseño mismo de nuestras instituciones, que se detiene en asuntos como la composición y el origen de nuestros más altos tribunales de justicia para asegurar el mérito y la probidad como condiciones de acceso a la función. La previsión de garantías de independencia para asegurar que los jueces actúen, puedan actuar únicamente sobre los presupuestos de la justicia y el derecho. Todo encaminado a generar respeto y acatamiento. Y a partir de ese diseño institucional, esa confianza pública fue labrada durante años por hombres y mujeres íntegros, comprometidos, dedicados al servicio, gestores de grandes páginas de jurisprudencia, de decisiones que imparten justicia, que han garantizado los derechos y defendido la Constitución contra los abusos y las desviaciones del poder. Y en los aciagos días que corren, en un momento, todo ese esfuerzo de creación colectiva se desmorona para abrir camino a la desconfianza, al señalamiento, a la sospecha. Se da paso entonces a explicables generalizaciones, a una justa indignación colectiva, todo lo cual se traduce, sin embargo, en una indeseable ruptura institucional, en un quiebre de la confianza pública en todo el entramado institucional, en un afán reformista que con frecuencia distrae del verdadero objetivo de depuración, de sanción de las desviaciones, de restauración moral. Es precisa una acción rápida y categórica, por virtud de la cual se impongan drásticas sanciones cuando correspondan y que emita un claro mensaje de que como sociedad, como Estado, somos capaces de responder al desafío de los tiempos. Deben operar las instituciones y debe existir un respaldo colectivo a las acciones que se han emprendido ya y que deben producir resultados en breve tiempo. Es lo que exige la magnitud de los acontecimientos. El cuestionamiento que esa realidad nos plantea exige también una labor de reflexión para identificar las razones más profundas de la crisis, de manera que podamos construir adecuadamente las respuestas. En ocasiones, ello exige cumplir la ley, brindarle el respaldo y el suficiente apoyo a las instancias existentes, pero posiblemente se requieren medidas adicionales, no como reacción aislada a la coyuntura, sino como producto de un juicio sereno sobre asuntos que son graves, tanto por la gravedad de los hechos que alarman con razón a la sociedad, como por la gravedad que implica emprender reformas institucionales en el orden constitucional. No hay allí, no puede haber allí espacio para la improvisación, para el repentismo, para las soluciones inspiradas. Alguien decía que los diseños constitucionales son como delicados mecanismos de relojería, que suprimir o cambiar un engranaje impacta todo el aparato. En Colombia hemos perdido el sentido de la gravedad que tienen las reformas constitucionales, y aludo a gravedad en su acepción de seriedad. Las constituciones son decisiones colectivas en torno a asuntos que se quieren dotar de estabilidad, definen las reglas básicas de la convivencia y son el presupuesto del armónico discurrir de las sociedades. Por lo que pareciera ser un elemento de nuestra identidad nacional, en las crisis se acude a las reformas, a los cambios institucionales. De ello dan cuenta las más de 40 reformas que se han hecho a la todavía joven Constitución del 91. Se requiere, sí, un fortalecimiento de la justicia. Es necesario repensar ciertas instituciones, producir ajustes y, desde luego, reformas cuando se identifique que eso es lo que exige la situación. Son precisos ejercicios de depuración, se impone extremar el rigor en las instancias de acceso a la función. En ese escenario, bienvenido lo que haya de venir. Y todos debemos contribuir para que en ello se logre el objetivo. Porque quizá más grave que no hacer nada en este campo sería hacer las cosas de manera equivocada. Con frecuencia, más importante que determinar qué es lo que vamos a cambiar es establecer en qué sentido lo vamos a hacer, única manera de asegurar que lo que hagamos aporte soluciones y no meras ilusiones. En ese contexto, quiero destacar que en el marco de este encuentro, y aprovechando la presencia en la ciudad de Pasto del jefe del Estado, la cúpula de la rama judicial, la Fiscalía y la Procuraduría han convenido en hacer pública su decisión de confluir y convocar a un gran acuerdo nacional en torno a la Administración de Justicia. Dicho acuerdo tiene como elementos la manifestación, en primer lugar, de la consternación y la profunda indignación que como ciudadanos y como servidores públicos sentimos ante los hechos que han provocado el estupor nacional. El respaldo irrestricto a las actuaciones que han venido adelantando las instancias competentes en orden a permitir que con la mayor celeridad se establezca la verdad de lo ocurrido y se impongan las más drásticas sanciones cuando ello corresponda, de manera tal que ojalá antes de finalizar el año
y en todo caso en breve tiempo el país obtenga respuestas. El impulso de manera conjunta con la participación del Ministerio de Justicia de una reforma estructural a la Administración de Justicia que gira en torno a los siguientes asuntos: revisión de las facultades electorales de las Cortes, revisión del sistema de investigación y juzgamiento de los abogados constitucionales con el objeto de impulsar un modelo que, al tiempo que permita preservar la independencia de los más altos órganos de la Administración de Justicia y el Ministerio Público, garantice la celeridad y la eficacia de las investigaciones cuando ellas haya lugar. Revisión del sistema de disciplina de jueces y abogados. Revisión de requisitos y procedimientos de elección de los magistrados de las altas cortes. Revisión del sistema de gobierno y de administración de la rama judicial. Reforma a los estudios de derecho y requisitos más exigentes para el ejercicio de la profesión de abogado. Para propiciar el más amplio debate y construir la más sólida propuesta, se invitará a la academia, a los funcionarios y empleados judiciales, a la ciudadanía y a las ONGs del sector. Para el efecto, los presidentes de las Cortes, incluido el de la Corte Constitucional a título individual y como magistrado, participarán en el proceso de preparación e impulso de la aludida reforma con el objeto de que ella se ajuste a una perspectiva constitucional a la luz de los recientes fallos de la Corte Constitucional sobre la materia, así como para asegurar que la misma recoja la experiencia de las Cortes y de los órganos de control y su percepción sobre los problemas de la Administración de Justicia. De manera simultánea, se avanzará en la implementación de acciones que no requieren trámite normativo, orientadas a fortalecer la Administración de Justicia, a mejorar el rendimiento y la transparencia de la gestión judicial, entre ellos la autorregulación y la rendición de cuentas en la gestión individual e institucional de los jueces. Para terminar, quiero señalar que en el trasfondo de todo esto está la sagrada función del juez, que exige casi que ascetismo. Y quizá eso sea lo primero que hay que rescatar: la comprensión de que la función judicial, como en general, debe ser el servicio público, pero en particular el judicial, es una oportunidad de servicio, un compromiso con ideales superiores que nos conduzcan a la demostración en la actuación cotidiana de que podemos ser depositarios de la confianza que nos otorga el ordenamiento jurídico y que a través de él nos han brindado nuestros conciudadanos. No puedo dejar de anotar que ante esta realidad que nos interroga, a veces en un ejercicio de introspección, cierro los ojos y pienso en la Corte Constitucional, esa que este año cumplió 25 años, la que hoy realiza este encuentro. Advierto entonces que de esa Corte, además de los magistrados que la integran, hace parte un equipo amplio de personas, y veo entonces escenas con muchos jóvenes, yo diría que todos jóvenes de espíritu, y veo entonces escenas de trabajo frenético para terminar una ponencia, acalorados debates en torno a las tutelas que habrán de seleccionarse para revisión, profundos ejercicios argumentativos orientados a encontrar la solución que mejor se acomode a los casos sometidos a consideración. Y percibo en esos jóvenes, muchos de cuyos rostros veo hoy aquí en este escenario, percibo en ellos, digo, la ilusión, el entusiasmo, el compromiso que surge de pertenecer a la jurisdicción constitucional. Y ante esa imagen, no pienso en reforma, sino en reconocimiento. Y es que a veces, cuando las circunstancias nos confrontan con lo peor de las pasiones humanas, puede resultar reconfortante pensar también en lo mejor que reside en la mayoría, y que es lo que ha contribuido a hacer de esta Corte lo que es y lo que significa hoy en Colombia y en el mundo. Bienvenidos, pues, a estas jornadas de reflexión que se desenvuelven en un contexto singular de grandes transformaciones, grandes esperanzas, grandes conflictos y grandes desafíos. Que las dificultades de los tiempos sean un acicate para los hombres y mujeres de bien y para los jueces cuyo único compromiso es la justicia. A esos hombres y mujeres, a esos jueces íntegros, se dirigen la invitación al debate que se ha propuesto para este 12º encuentro de la jurisdicción constitucional y las reflexiones que aspiramos susciten estas jornadas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al señor presidente de la Corte Constitucional. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señor presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, su señora Blanca Liliana y señoras magistradas y magistrados de la Corte. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverri, señor presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Marta Lucía Olano, señor ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil, señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señor procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, señor registrador nacional, Juan Carlos Galindo, señor gobernador de Nariño, Camilo Romero, señor alcalde de San Juan de Pasto, Pedro Obando, señora rectora de la Universidad Mariana, María del Socorro Paredes, señores ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, señora Contralora General encargada, Gloria Amparo Alonso, señor senador Eduardo Enríquez Maya, un saludo muy especial a todos los señores magistrados, consejeros de Estado y jueces de la República que hoy nos acompañan, rectores, decanos, profesores y estudiantes de la comunidad académica. Un saludo para la soprano Natalia Enríquez por interpretar los himnos de hoy. No sé si es parienta del senador. Si usted tuviera esa voz, en el Senado le pasaban las leyes mucho más rápido, ¿no? Señores invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Abraham Lincoln dijo alguna vez: tengamos fe en que el derecho constituye la fuerza. Santander, por su lado, nos había dicho que las leyes nos darían la libertad. Hoy, en el inicio de este balance de 25 años de jurisprudencia, podemos afirmar que nuestra Corte Constitucional ha hecho realidad ese anhelo. Estamos dando pasos ciertos para convertirnos en una sociedad más abierta, más tolerante, más incluyente y, por consiguiente, más libre. Y lo estamos haciendo soportados en la gran labor de la Corte, a la que le debemos la construcción de un sólido sistema de derechos fundamentales. Las decisiones más importantes que se toman en Colombia han pasado y seguirán pasando por la Corte Constitucional. Para millones de colombianos, la Corte ha sido el único amparo posible para el restablecimiento y la protección de sus derechos. La acción de tutela que tanto ha defendido esta corporación ha protegido a grupos tradicionalmente discriminados: las mujeres, los pueblos indígenas, la población LGBTI, los pueblos afro, y ha jugado un papel clave en la tutela de los derechos de algo cada vez más importante: el medio ambiente e inclusive los derechos de los animales. Además de igualdad formal, ha garantizado la igualdad material, un elemento muy importante para una sociedad que se está reconciliando y está construyendo la paz. La contribución de la Corte Constitucional a la materialización del derecho a la paz, el deber de la paz, la obligación de la paz, se ha manifestado en la protección de las víctimas,
a las que pusimos en el centro del proceso que nos permitió poner fin a un conflicto armado de más de 50 años con las FARC. Y por supuesto, en su espaldarazo a la justicia transicional. Hace apenas 2 días recibí la lista de 51 magistrados que tendrán la responsabilidad histórica de aplicar la justicia especial de paz. Una justicia diseñada para cerrar heridas, para sanar heridas, para buscar la verdad y promover la reconciliación. Esa reconciliación que tanto promovió el Papa Francisco en su histórica visita. Y quiero destacar la forma transparente, rigurosa, abierta, con la que se dio este proceso de escogencia y particularmente su enfoque plural e incluyente. Ahí están representados los colombianos todos, mujeres, afros, indígenas, por personas de las más altas calidades. A muchos puede no gustarle, pero es difícil encontrar un proceso que le dé mayores garantías a quienes van a ser procesados. El pasado lunes se radicó en el Congreso la ponencia al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, que será la hoja de ruta para la tarea de estos magistrados. Hoy voy a firmar un decreto que permite iniciar algunas labores de la Jurisdicción Especial de Paz antes de que salga la ley estatutaria. Y ya están también garantizados los recursos presupuestales para su adecuado funcionamiento. Este es un proceso único en el mundo. Aquí las partes acordaron un sistema de justicia para que los crímenes atroces y de lesa humanidad sean juzgados, dándole también un enfoque reparativo, restaurativo. A algunos les queda difícil entender eso, pero lo que nunca debemos olvidar es que esta justicia transicional está diseñada, se diseñó a través del Tratado de Roma para terminar conflictos, no para dejarlos abiertos. Y el apoyo de la Corte Constitucional para la puesta en marcha de la Justicia Especial de Paz es muy importante, porque nuestro objetivo, el objetivo de todos, es seguir garantizando el respeto por el derecho y por las instituciones. Unas instituciones que son la base de la democracia. Y una democracia solo funciona adecuadamente si sus instituciones funcionan adecuadamente. Me gusta mencionar a Douglass North, que fue Premio Nobel de Economía en el año 1993. Él dividía las instituciones en dos. Por un lado, las instituciones formales, lo escrito, los decretos, las leyes, la Constitución y en general todo lo que determina la estructura de una sociedad. Y por el otro, unas instituciones informales, igual de importantes, que determinan el comportamiento de la sociedad y de las personas, pero no por la fuerza de la ley, sino por sus costumbres, por su cultura, por sus valores y por sus principios. Y traigo esto a colación, porque los escándalos de corrupción tienden a lesionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en las formales y en las informales. Y en muchos países eso se ha convertido en caldo de cultivo para debilitar la democracia y darle espacio a los extremismos de izquierda o de derecha. Frente a este tipo de situaciones, debemos obrar con tranquilidad, con cabeza fría, pero con total contundencia, para no permitir que se socave la confianza en las instituciones.
obrar con mano de hierro y guante de seda. Se debe corregir lo que haya que corregir y castigar a quien haya que castigar, teniendo siempre algo muy claro: las instituciones no delinquen, quienes delinquen son las personas. Se dice a la ligera, es que las cortes están corrompidas. No, las cortes no están corrompidas. Uno o algunos de sus integrantes podrían haber cometido delitos. Lo mismo ha sucedido en el Poder Legislativo, también en el Ejecutivo. Contra esas personas se debe actuar y se está actuando. Fíjense lo que pasó en esta Corte Constitucional. Apareció una oveja descarriada que no quería renunciar y la Cámara de Representantes por primera vez lo acusó y el Senado en pleno lo suspendió y lo dejó, su caso, en manos de la Corte Suprema. La institucionalidad funcionando. Me impresionó, como debió impresionar a todos los colombianos, la foto de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia reseñado en la cárcel de La Picota. Doloroso, pero nuevamente la institucionalidad está funcionando. Y eso es lo que también debemos destacar en los recientes casos de corrupción. No es que haya mucha más corrupción, sino que se están destapando y combatiendo esos casos. Y eso es sano, eso es bueno. Y por fortuna, las cortes y los órganos de control se han comprometido a que en el caso de la corrupción en la Corte Suprema, el país sepa antes de diciembre a ciencia cierta qué pasó. Hay que proceder rápido, señor fiscal, señores jueces, por supuesto con rigor, con justicia y con contundencia, porque eso es lo que el pueblo colombiano, la ciudadanía, exige. Y aquí quiero destacar un hecho. Este fenómeno de la firma Odebrecht, que se esparció por el continente como la marabunta. Aquí en Colombia, este país, su justicia, su fiscalía ha sido la que más rápido y en forma más efectiva ha reaccionado. En el resto de los países me lo dicen los presidentes, los altos funcionarios, que está haciendo Colombia para haber dado resultados tan rápido. Es algo que quiero destacar porque el país también lo tiene que apreciar. Y continúe, señor fiscal, y continúen, señores jueces, para que este caso termine y termine bien y termine rápido. Por eso, en vez de desprestigiar las instituciones, debemos defenderlas y fortalecerlas para que puedan actuar siempre con más eficacia y, como en estos casos, con más contundencia. La reacción natural ante hechos como los que hemos presenciado recientemente es el de querer hacer borrón y cuenta nueva, arrasar con todo lo que existe. Que renuncien todos los magistrados, piden unos. Que fusionen todas las cortes, piden otros. Yo diría, calma, calma. No hay que reaccionar con las vísceras, hay que reaccionar con la cabeza y no hay que perder el norte. Disraeli, ese gran líder británico que manejaba a la perfección y manejaba también la madre de los parlamentos, como se le denomina al Parlamento británico, recomendaba de forma vehemente que no había que legislar con la cabeza caliente, que había que seguir el consejo de los griegos antiguos.
recitar todo el alfabeto en todos los idiomas antes de reaccionar. Pero como las democracias son imperfectas por naturaleza, requieren un ejercicio de mejoramiento continuo, y eso es lo que debemos hacer y seguir haciendo. Por eso se debe reflexionar con cabeza fría sobre las reformas que realmente se necesitan para que no se repitan hechos como los recientes. Y ya se está haciendo. El ministro de Justicia, por ejemplo, ha venido desde hace algunos días sugiriendo unos temas que, como lo acaba de mencionar el señor presidente de la Corte Constitucional, han sido recogidos por las altas cortes, por la Fiscalía, por la Procuraduría. Ese y otros temas. El ministro había sugerido 4 temas que mencionó el doctor Guerrero. El primero es revivir el Tribunal de Aforados. Eso ya está incluido en la reforma política. Y aquí quisiera hacer también una aclaración. Ni la Fiscalía ni las Cortes se han opuesto al Tribunal de Aforados. No se han opuesto. Lo que existe ahora son unas dudas muy válidas sobre la conexidad de este tema con el conflicto armado. Y de pronto, mirando las cosas objetivamente, es mejor incluirlo en la reforma que estamos construyendo. Pero la idea es conservar el antejuicio político, pero fortalecer la etapa de investigación para hacerla más rigurosa y más garantista. El segundo punto es el rediseño de las facultades electorales de las altas cortes. Mucho se ha discutido sobre si ese fue uno de los errores de la Constitución del 91, si esa politización de las Cortes fue uno de los orígenes de los males que hoy estamos sufriendo. Este es un punto clave y habría que buscar el mayor consenso posible sobre una de las 1000 fórmulas que existen, todas con sus más y sus menos. Lo que sí parece evidente es que el sistema actual resultó con más de lo segundo y menos de lo primero. El tercer punto tiene que ver con lo práctico, con la eficacia y la eficiencia. Ahí se ha avanzado, pero se debe hacer mucho más. Si los ciudadanos no ven que las instituciones responden oportunamente a sus demandas, pierden la confianza en el sistema. Por eso algunos han pensado en un paquete de medidas de mediano y largo plazo para hacer seguimiento a la gestión de los despachos judiciales, mejorar la infraestructura, profundizar la transparencia y, por supuesto, avanzar en la descongestión. Y además de un plan de descongestión de la justicia, podría pensarse en uno específico para la jurisdicción constitucional, para optimizar la resolución de las tutelas en beneficio de los despachos judiciales y de la ciudadanía en general. Otro eje de estas medidas para mejorar la eficacia es la modificación de los períodos y de la presidencia de cada una de las Cortes, con el fin de darle mayor estabilidad a la jurisprudencia e imprimirles transparencia a los procesos de selección de magistrados. El cuarto punto tiene que ver con las instituciones informales de las que hablaba North, con la enseñanza del derecho, con los valores y los principios que deben regir a todas las personas que lo ejerzan. El país, por supuesto, debe tener profesionales idóneos, no solo desde el punto de vista técnico, sino también ético y moral, y eso incluye a quienes trabajan tanto en el sector público como en el privado. También es importante la autorregulación a nivel de las altas cortes, de todas las autoridades judiciales
y de los propios abogados. Y estas son algunas ideas para comenzar a discutir una reforma consensuada. Y qué bueno escuchar al señor presidente de la Corte Constitucional anunciando lo que acaba de anunciar, que la llamada cumbre de poderes ha encontrado ya una convergencia y ha encontrado unos puntos sobre los que todos estamos de acuerdo. Ahí están la voluntad de las Cortes, en los organismos de control para reformarse. E inclusive, ustedes lo acaban de escuchar, el propio presidente de la Corte Constitucional quiere participar como magistrado, no como presidente de la Corte, porque se ha mantenido al margen de estas discusiones por razones obvias, pero la situación amerita que él también esté ahí presente, dispuesto a contribuir y a participar en este empeño. Y el hecho de que ya se hayan encontrado estos puntos de convergencia es un gran punto de partida. A estas alturas, para que una reforma de este tipo salga adelante, se requiere, es indispensable, un amplio consenso, tanto en el fondo como en la forma. Y si logramos ese consenso sobre el fondo, sobre el qué hacer, pasaríamos rápidamente a discutir la forma más expedita, más práctica de ponerla en funcionamiento. Pero repito, no se hará nada sin que esto tenga un amplio apoyo de todos los sectores, no solo políticos, sino de la sociedad. Esta es una tarea de todos y para que la reforma sea posible debe ser producto de un gran acuerdo nacional. Un acuerdo incluyente que convoque no solo a la rama judicial, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a los partidos políticos, sino también a la sociedad civil, a la academia, a las facultades de Derecho, a la comunidad en general. Solo así podremos hacer realidad una reforma de esta envergadura. Y el país la necesita, el país la reclama, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado en no convertirla en un factor más de división ni de polarización. Señoras y señores, yo digo que la paz se construye como se construyen las catedrales, ladrillo por ladrillo. Es una tarea que toma tiempo, apenas estamos principiando. Construir paz es construir bienestar y desarrollo. Construir paz es construir confianza y también garantizar derechos. Esta catedral que estamos edificando cuenta con unos cimientos sólidos, dispuestos por un cuarto de siglo de jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional. El trabajo dedicado y valioso de los magistrados y jueces de la jurisdicción constitucional ilumina ese camino sin retorno que estamos recorriendo los colombianos hacia la prosperidad, el desarrollo y la paz. Que ninguna tempestad nos haga ceder en este empeño. No permitamos que la mala conducta de unos pocos arruine un trabajo de décadas para garantizar y proteger los derechos de todos los colombianos. Es el momento de creer más en Colombia y de fortalecer más sus instituciones. A lo largo de mi vida siempre he buscado encontrar oportunidades en las dificultades y me ha servido mucho. Yo soy un optimista, así me acusen de soñador, y soy muy optimista sobre el futuro de mi país. Creo en él, creo en su gente, creo en nuestro talante, creo en nuestra fortaleza. Aprovechemos estos momentos de dificultad para encontrar las oportunidades de mejorar, de fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones. Esa es mi invitación a ustedes y al país. Estimados magistrados
y magistradas de la Corte Constitucional, amigos todos, esta es la última vez que asisto a un encuentro de la jurisdicción constitucional en calidad de presidente de la República. Ha sido un verdadero honor trabajar en forma armónica y constructiva con ustedes para consolidar la paz y hacer de Colombia, de nuestra querida patria, un mejor país. Porque Colombia es efectivamente un mejor país que hace 7 años. Colombia es un mejor país que hace 25 años. Y en buena parte se debe a ustedes, magistradas y magistrados de la Corte Constitucional. En nombre de los 49 millones de colombianos, gracias. Les deseo los mayores éxitos en estas jornadas de deliberación y sigamos protegiendo los derechos de los colombianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, claro. Quiero en este momento rendirle un cordial saludo al señor presidente del Congreso de la República, el senador Efraín Cepeda Saravia, invitarlo a subir. Quiero destacar, tenía previsto llegar temprano en la mañana de hoy, pero por los problemas logísticos por todos conocidos no pudo hacerlo. Quería estar también en la reunión que tuvo lugar en la noche de ayer, pero le agradezco realmente la presencia porque, entre otras cosas, cierra el tema de esta verdadera cumbre de los poderes públicos con la presencia del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los organismos de control. Eso hace que sea particularmente significativo lo que ha ocurrido hoy en Pasto. No puedo dejar pasar este momento sin una alusión pues, al equipo de la Corte que tuvo que redoblar esfuerzos ante esta crisis de logística para lograr que las personas pudieran llegar y además pudieran asegurar también su retorno oportuno a sus lugares de origen. Entonces, bienvenido, señor presidente del Congreso. A continuación se realizará la firma de la Declaración de los Poderes Públicos. En primera instancia, llamamos al señor Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez Neira. Señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverry Bueno. Señor Presidente del Consejo de Estado, doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Señora Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Marta Lucía Olano de Noguera. Señor Presidente de la Corte Constitucional, doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez. Señor Presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Y señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.
Así damos por terminado este acto de instalación. Muchísimas gracias.